En el siguiente video vamos a resolver el inciso E. Es continuación del anterior ejercicio. Recordemos que en el ejercicio inicial nos daba una media de 380 de la variable aleatoria X y una desviación típica de 50. Ahora aquí dice, esto es dólares y el otro también dólares. Ahora aquí dice calcular el intervalo de gastos en libros que incluya el 80% de todos los estudiantes. Explique por qué podría encontrarse cualquier número de intervalos que lo incluya y halle el más corto. El 80% significa en probabilidad, ¿no? O sea que en área, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,8. Como podemos notar nosotros, si todo el área que está debajo la curva normal es 1, entonces que exista área 8, existen muchas posibilidades. Podemos aquí encontrar un número de tal manera que esta área de la derecha sea 0,8. Encontrar un número por aquí de tal manera que el área de la izquierda sea 0,8, ya que el área total es 1, sí se podría. Pero también hay la tercera posibilidad, que es encontrar aquí dos números, puede ser este y este, de tal manera que esta área sea 8. Este número y este número, de tal que el área que está aquí abajo sea 0,8. Y existirían infinitos, porque es suficiente colocar aquí un valor, podemos colocar aquí otro, de tal manera que el área sea 0,8. Un poquito más a la izquierda me puedo ir, y este un poquito más se va a trasladar a la izquierda también. Igual va a ser área 0,8. Existen muchas posibilidades, pero aquí dice halle el más corto. Entonces, para hallar el más corto, vamos a tener que hacer lo siguiente. Esta es la media. Entonces, le voy a sumar a la media un valor A, así. Y a la media también le voy a restar un valor A. De tal manera que de encontrar un intervalo simétrico, este intervalo va a tener esa característica. Este intervalo que estamos hallando de aquí hasta aquí va a ser un intervalo simétrico respecto a la media. Y claro, un A adecuado nos va a dar el intervalo más corto. ¿Por qué? Porque pueden notar que aquí se concentra más área, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos un A de tal manera que sea simétrico, o sea, A y menos A adecuados, vamos a encontrar el intervalo más corto, de tal manera que el área que está debajo de esta curva sea 0,8, ¿no? Este es el más corto. Ya, entonces, ¿qué deberíamos plantearnos? La probabilidad entre dos valores. El primer valor va a ser media menos A, así. Este valor tiene que ser menor a X. Estos son los X ahora que estamos analizando. Esos son los X que estamos analizando. Claro, porque están en el eje X, a esto también se les llama X. Media menos A menor a X y este X menor a la media más A. Por lo tanto, esto va a ser la acumulada del valor mayor. Pero ahora tenemos que ir a Z, recuerden. Pero para ir a Z, lo que tenemos que manejar es la probabilidad entre dos valores. Probabilidad entre dos valores en X es igual. Si queremos ir a Z, acumulada de mayor menos acumulada del menor. Hay que restarle la media y dividirlo entre su desviación típica, ¿no? Eso vamos a usar y sería aquí acumulada del valor mayor, media más A,
pero para que esté en Z siempre se le resta la media y se divide entre su desviación típica. Menos, ese es el mayor, menos acumulada del valor menor, pero el valor menor es media menos A, menos la media, dividido todo esto entre su desviación típica, ¿no? Aquí vamos a colocar media menos media se van a ir, media menos media también se va a ir, y al final me va a quedar acumulada de A dividido entre su desviación típica, menos acumulada de menos A dividido entre su desviación típica, así, ¿no? Este es negativo, no puede ser negativo, lo vamos a volver positivo, de la siguiente manera. Eso sería igual a acumulada de A sobre desviación típica menos, para volverlo positivo esto debería ser 1 menos acumulada de A sobre desviación típica, así ya va a ser positivo. Pero aquí podemos hacer operaciones, recuerden, menos por menos tiene que, así, ¿no? Vamos a distribuir el signo y esto nos va a dar, esto va a ser igual a acumulada de A sobre desviación típica, menos por más, menos 1, menos por menos más acumulada de este valor. Pero aquí notemos que esta cantidad con esta cantidad se pueden sumar porque tienen signos iguales. Entonces se suman y sería 2 veces la acumulada de A sobre este valor. Así, ¿no? Menos 1. Pero además recuerden que aquí dice, tiene que estar, incluya el 80%, dice el ejercicio. Incluya el 80% de todos los estudiantes. Por lo tanto, esta probabilidad que está aquí debería ser 0,8, ¿no? Y nuestro objetivo debería ser hallar A. Eso deberíamos tener como objetivo. Entonces, de aquí notemos que esta cantidad, pero esto es igual a todo esto, es igual a todo esto, y es igual también a esta cantidad, o sea que esto debe ser igual a 0,8. Ahora vamos a resolver esta ecuación, la última, y vamos a hallar A. Resolviendo esa ecuación y hallando A. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener lo siguiente. 2 veces la acumulada de A sobre desviación típica. Este menos 1 que está restando lo voy a pasar a sumar al otro lado. 0,8 más 1. Muy bien, entonces esto va a ser 0,8 más 1, 1,8. El 2 que está multiplicando aquí lo vamos a pasar a dividir. Ahora 1,8 dividido entre 2, ¿eso cuánto da? Ese valor 1,8 dividido entre 2 da 0,9. 0,9 da. Ahora nosotros vamos a ver nuestra tabla. F de z es igual a 0,9. Es f de z igual a 0,9. Tenemos que usar nuestra tabla al revés. A ver, veremos. Es que f de z ya tenemos. F de z vale 0,9. Y notemos que f de z vale 0,9. Está entre estos dos valores, ¿no? El 0,9 está entre estos dos valores. Entre 0,8997 y entre 0,9015. Podemos interpolar esos dos valores. O también el otro método es ver qué número se acerca más al 0,9. El que se aproxima más, fíjense que es este. 0,8997 es el que se aproxima más. ¿No ve? Este es el número que se aproxima más. Está más cercano que el 0,9 que este valor, que el 0,9015. Por lo tanto, como valor de referencia para el 0,9 vamos a tomar este. 0,8997.
Entonces, si f de z vale este valor, el z correspondiente sería 1,28. Ese 1,28 vamos a escribirlo aquí y vamos a decir, por lo tanto, ¿esto qué significa? Que A sobre desviación típica es 1,28. Pero la desviación típica tenemos. Recuerden que la desviación típica era 50. Entonces 50 por 1,28 lo multiplicamos. Hacemos esa multiplicación 1,28 por 50. Entonces sería eso 64. Entonces A vale $64. La respuesta del ejercicio, ¿cuál sería? Hallar el intervalo más corto, decía. Pero el intervalo más corto estaba dado por lo siguiente, si recordamos. El intervalo más corto era, voy a colocar el intervalo cerrado, media menos A hasta media más A. Con la notación de cálculo 1 voy a hacer así como intervalo cerrado. Este sería el intervalo más corto, media más A, media menos A, media más A. Así, el intervalo más corto que deberíamos calcular sería lo siguiente, ¿no? El intervalo más corto estaría dado por media menos A, coma, media más A. Si coloco intervalo cerrado o abierto es indiferente por el cálculo de área. El cálculo de área, si calculas abierto o cerrado, es lo mismo. Pueden hacer la prueba, el mismo resultado. Entonces aquí el intervalo sería media, eso vale 380, menos el valor de A, 64, coma, la media vale 380, más 64. Entonces hacemos esa operación en la calculadora y eso te va a dar